¿Qué tal, amigos y amigas? Es una alegría estar con cada uno y cada una de ustedes. Les saluda el Padre Vicente Agila. Este mensaje es del día domingo 27 del tiempo ordinario, correspondiente al año 2009, 4 de octubre. Y el fragmento del Evangelio que ustedes y yo escuchamos en la homilía del domingo estaba tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos del 1 hasta el versículo 12. Dice el texto: levantándose de allí, va a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y de nuevo vino la gente donde él, y como acostumbraba, les enseñaba. Se acercaron unos fariseos que, para ponerle a prueba, le preguntaban: ¿puede el marido repudiar a la mujer? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos le dijeron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, escribió para vosotros este precepto. Pero desde el comienzo de la creación, Él los hizo varón y hembra. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y ya en casa, los discípulos le volvían a preguntar sobre esto. Él les dijo: quien repudie a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, este fragmento del Evangelio ciertamente es un fragmento del Evangelio tan especial y yo diría tan sensible el tema ahora, y es lamentable que así sea, que se haya vuelto un tema tan sensible, sobre todo ahora hablando del tema de la indisolubilidad del matrimonio, de que el matrimonio es para siempre. Y digo que es tan sensible, fíjense ustedes que no solamente hoy es un tema sensible, es un tema polémico, si usted quiere ponerle ese tipo de calificativo. Ya en la época de Jesús era un tema para ponerlo a prueba. Y dice que los fariseos le preguntaron para ponerlo a prueba. Y es que en aquel entonces habían dos corrientes de pensamiento. Los unos que estaban a favor de que sí se podía dar actas de divorcio por algunas causales, y los otros que estaban en contra del divorcio. Yo me imagino que si hago esa pregunta para usted, amigo y amiga que nos está observando a través de este medio, ¿usted está a favor del divorcio o está en contra del divorcio? Y ya me imagino que más de uno podrá decir: bueno, yo la verdad es que respeto. Yo en ese campo no me meto. Yo en ese campo a la distancia. Que cada quien viva como quiera. Ahora le pregunto a usted, ¿eso es del modelo de comportamiento en la historia? ¿Con eso estamos contribuyendo al orden y al bien de la sociedad? Ciertamente es agradable, bonito, polite, delicado, casi elegante, ¿no? Estar a favor del divorcio en una sociedad donde se caracteriza sobre todo la corriente de lo suave, de lo ligero, de lo que a la gente le encanta escuchar. Y es bonito tener ese tipo de mentalidad cuando se está en la flor de la juventud. Pero Jesucristo va más allá, va más al fondo. Pero fíjese usted, una respuesta interesante de Jesús. Le preguntan los fariseos: ¿puede uno divorciarse de su esposa? Y entonces Jesús lanza otra pregunta: ¿qué prescribió Moisés sobre eso? Y ellos sabían enseguida las respuestas. Es decir, estaban actualizados en el tipo de corriente de pensamiento de ese entonces. Moisés sí nos permitió. Y Jesús les dice: sí, pero ¿por qué les permitió Moisés? Por la dureza de su corazón. Fíjese usted que vamos entrando un poquito al fondo. Ahora, uno podría ponerse a reflexionar: ¿por qué Jesús les pregunta qué prescribió Moisés y no les pregunta qué dice la Biblia, qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo Dios creó desde el principio el plan? ¿Cuál fue el plan de Dios para el matrimonio? Y Jesús les pregunta: ¿qué dijo Moisés? Porque Jesús quiere que ellos tengan en cuenta en qué momento, en qué circunstancia
¿Bajo qué acontecimientos empezó a flexibilizarse lo que debe ser inflexible? Empezó a degenerarse. Y voy a utilizar una expresión propia del Evangelio. Dice que cuando los discípulos llegaron a casa, le volvieron a preguntar del tema. Fíjese usted que hasta los propios discípulos de Jesús tenían cuestionamientos importantes sobre este tema. Y Jesús les dice, mira, si están casados y él le da acta de divorcio a ella y se separa y se va con otra mujer, comete adulterio. Si ella hace lo mismo y se va, le da acta de divorcio a él y se va con otro, comete adulterio. Adulterar significa cambiar, trastocar el plan. Y es que yo creo que Jesús iba por allí. Él empezó a decir en qué momento se empezó a adulterar el plan de Dios. Jesús quería que ellos que tengan claro eso y que caigan en cuenta eso. Y después les dice, bueno, Moisés les permitió aquello por la dureza de su corazón. Pero el plan de Dios no fue así desde el principio. Digo que es un tema polémico porque es como entrar en el tema de ¿usted está a favor de la guerra o en contra de la guerra? ¿Usted está a favor del partido popular y famoso de su país o está a favor del partido contrario en su país? Imaginémonos que en su país hay dos partidos o entre los dos partidos más influyentes, si a usted le hicieran preguntas de esa naturaleza. ¿Usted está a favor de la homosexualidad o en contra de la homosexualidad? Y ahí entra en un campo pantanoso. Y déjeme decirle algo. Este fragmento del Evangelio va a ayudarnos a nosotros a comprender que la iglesia en esto ha tenido una posición clara. Es más, me atrevo a decir que gran parte y muchísima gente se ha retirado de la iglesia y se ha ido de la iglesia porque la iglesia ha mantenido una posición firme frente a la indisolubilidad del matrimonio.